Doctora Aide, señora senadora y citante a esta audiencia, al señor presidente, a todos los parlamentarios de la Comisión Séptima, un muy cordial saludo en nombre del gremio hospitalario colombiano. Quiero agradecerles por este espacio que ustedes siempre nos conceden para poder escuchar nuestro punto de vista. También les agradezco por preocuparse por el sistema de salud y su disfunción y también por dedicar interés a un tema sensible para este país, para el presente y futuro de este país. Ya lo han mencionado acá, es un problema relevante y de primer orden en el mundo. 300.000 casos nuevos, las más frecuentes son las leucemias, cáncer cerebral, linfoma, neuroblastoma, tumor de Wilms. Los países afectados son todos, pero hay grandes diferencias. En los países de ingresos altos hay un 80% de curación y en países de ingresos bajos apenas un 20%. Este es un problema relevante también para Colombia. Número de casos nuevos ya los mencionaron, 2.200, unas mortalidades cercanas a los 700 niños muertos cada año. Y entre los primeros 7 casos, 7 patologías, están más del 80% de la casuística encabezada por la leucemia linfoide aguda, con unas sobrevidas entre 40 y 60%. La pregunta que se hace aquí en este debate es, para enfrentar este problema, ¿qué tenemos? Y yo debo responder, por lo menos desde nuestro punto de vista, aquí hay infraestructura, hay recursos humanos, hay recursos financieros, hay inteligencia, hay equipos, hay tecnología. Solamente en la infraestructura le debo decir que hay entidades especializadas, por lo menos 71, 69 con servicios de hemato-oncología, 11 con servicios de cirugía oncológica, 39 con hospitalización y quimioterapia. De esos 71, 60 son entidades privadas y 10 son entidades públicas y 61 son entidades privadas. Y el número de camas representan más de 13.000 camas, cerca de un 15% de toda la capacidad instalada y más de 789 salas, es decir, infraestructura hay. Y en estructura, debo decirles que sí, existen estructuras normativas, estructuras teóricas para enfrentar este problema y técnicas. Tenemos rutas integradas, tenemos protocolos, tenemos guías. Hay unos marcos legales extensos a los cuales muchos de ustedes se han referido, desde la ley 384, pasando por la 388, por 22 resoluciones, la última de ellas del año 2017, la 1477, por circulares como la circular 4, por muchos proyectos de ley e inclusive por una ley estatutaria de salud. Lo que sigue después de esa afirmación sobre la estructura y la infraestructura que poseemos es, ¿eso es suficiente para enfrentar la problemática y la casuística? Debo decir que la respuesta es no, porque la cobertura por sí sola no basta para enfrentar de manera eficaz esta problemática. Y debo ahondar en un concepto, la cobertura por dentro tiene 3 conceptos, el acceso, la continuidad y la coordinación. Y en tema de cáncer y en cáncer pediátrico es absolutamente crucial esa triada. Me pregunto, ¿hay acceso? Yo respondo, sí hay acceso, pero dentro del acceso el factor clave es la oportunidad. ¿La oportunidad es la de vida? No, señores. Según datos de varios observatorios, viene mejorando y nos estamos moviendo alrededor de 25 días, pero con datos de las propias asociaciones de hematología y oncología, saben que el tiempo de oro debe ser de 5 días entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, es decir, muy lejos nos encontramos. Y ahí es cuando debo llegar y hacer otras preguntas y decir, afirmar, la administración del sistema es vital para que esto mejore. Y allí es donde debe analizarse el rol de quién. De alguien que infortunadamente, senadora, no veo en este salón, en este recinto. ¿Dónde están las EPS acompañándonos en este debate? El rol del asegurador. La pregunta es, ¿abren las puertas, dan los accesos, autorizan integralmente, derivan a la red pertinente, encienden y atienden las alarmas y las alertas tempranas? Ustedes tendrán muchas de esas respuestas. Y esas preguntas no están solamente centradas en el tema del acceso, sino que también son claves en la coordinación y la continuidad, y allí es donde viene otro concepto que es fundamental, que es el de la red. Disponer de una red es vital, tener la red funcionando es vital, y tener una cabeza de red con todos los niveles de complejidad y resolutividad es vital. De resto, la cobertura se queda en el número del 98% de cobertura universal y es una cobertura ineficaz. Entonces,
Yo os debo decir, no es un asunto de un solo agente, y aquí tengo que decir, nosotros, los hospitales, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la situación? Cumplir los protocolos, adherirnos a las guías, adherirnos a las rutas, hacer referencias y contrarreferencias inteligentes, garantizar la habilitación, la acreditación, el trabajo para convertirnos en centros de excelencia, en huacais, tener equipos entrenados para todos los estadios, atención cierta, coordinada, continua, humanista, de calidad, centrada en el paciente y con seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hospitales y clínicas. Sé que muchos lo están haciendo bien, pero siempre tendremos un reto y una tarea muy grande. Hay otros que tienen que hacer muchas cosas, las entidades de vigilancia y control, las entidades territoriales. Tienen que extremar medidas para verificar la red de las EPS, verificar la habilitación de las IPS y verificar el cumplimiento de normas como integración vertical. La Superintendencia Nacional de Salud, que está aquí, tiene competencia residual en todas esas vigilancias, pero tiene también, y lo quiero pedir nuevamente, tiene que vigilar el cumplimiento estricto de los indicadores de permanencia de las EPS y hacerle caso a las alertas que les dan estudios como los de las tutelas y las propias PQRs, lo mismo que las verificaciones de calidad, el cumplimiento de la circular 4 y cero tolerancia con ese tipo de inadvertencias. El Ministerio de Salud también tiene que hacer cosas, actualizar las guías, las rutas, darle asistencia técnica a las entidades, promover el acceso a mejor y más ordenada tecnología, equilibrar esa disociación que hay entre PBS y no PBS, impulsar al Instituto Nacional de Cancerología como formador de la política y al IETS, al Instituto de Evaluación de Tecnología, como un tercero creíble en la evaluación de las nuevas tecnologías. Los pacientes, las academias, todos tenemos mucho que hacer, pero yo sí tengo que volver, señora presidenta, doctora Aide, al papel de los agentes y especialmente a las EPS. Porque mire, mientras a nosotros, a las IPS de este país y a los profesionales se les exige cada vez más requisitos para la habilitación, nosotros vemos que a muchas de las EPS infortunadamente no les exigen de la misma manera y siguen operando EPS que no cumplen con indicadores de permanencia. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver los indicadores de permanencia o la habilitación financiera con el tema del cáncer infantil? Lo tiene que ver todo. Porque aquel que no cumple no va a tener capacidad para responder, no va a poder diseñar una red completa y adecuada. Se va a dedicar a hacer maniobras adaptativas, barreras al acceso, el diferido, el modelo de contratación extremo, las redes disfuncionales, los protocolos cambiantes, las sesiones más espaciadas. Y toda esa desintegración y fragmentación se traduce ¿en qué? En atención subóptima para la población y en malos resultados o desenlaces fatales de esa población cubierta. No puede ser, y aquí ustedes sé que siempre están pensando en la modificación, en la evolución del sistema de salud, que de 45 EPS que hay en este país, 24 EPS están en vigilancia especial en intervención en recuperación y solamente 10, léase bien, 10 de 45 EPS cumplen con los estándares de habilitación financiera. ¿Qué quiere eso decir? Que un porcentaje mayoritario de la población colombiana está afiliado a entidades aseguradoras que no le dan seguridad de cumplir con todos los requisitos para poder coordinar todos los recursos que les mencioné inicialmente para que esto se convierta en una atención oportuna a la población. Debo decirles que hay funcionarios desde el gobierno anterior y algunos del gobierno presente que han adoptado una teoría, y es que aquí no se puede hablar, o aquí hay que hablar de la imposibilidad de una reforma o de unas decisiones más profundas, no se puede hablar porque hay algo que es terrible, que es el riesgo sistémico. Yo sí les quiero preguntar una cosa, ¿no será más bien que una población que está afiliada a unas EPS que no cumplen con todos los indicadores, el sistema no es el que pone en riesgo a esa población? Porque no se puede cumplir con todas las garantías que se le debería dar a esos habitantes. Yo creo que ese es un punto que ustedes tienen siempre, y sé que aquí hay varios proyectos para reformar el sistema. Nunca podemos nosotros dejar de señalar eso acá. Aquí hay desenlaces vitales que se derivan de los problemas de coordinación, incoordinación, segmentación y fragmentación del sistema de salud. Y cáncer infantil es un ejemplo muy concreto.
¿Y hay formas de reformar el sistema? Sí, tal vez no es el objetivo de este debate, pero yo sí les debo decir, por supuesto que sí, la inteligencia no se nos ha acabado ni a ustedes tampoco. Aquí hay formas para reformar este sistema, para que vuelva a la esencia, que es recuperar o mantener el nivel de salud de una población. El resto son productos intermedios de un sistema de salud. Mi epílogo, senadora Aide. Hay asuntos prácticos e inmediatos, aparte de los que acabo de mencionar como competencias de cada uno de nosotros y de las EPS. En Colombia solamente hay una UACAI. ¿Qué es UACAI? Unidad de Atención de Cáncer Infantil, y es el Gran Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto. El modelo está funcionando, mucha dificultad tuvo y lo logró, se comprometió y lo logró, y hoy es la UACAI y está en Pasto. Y hoy me puede decir, reporte de la propia directora del hospital, la doctora Doris Arasti, tienen un 68% de supervivencia y va mejorando el nivel de supervivencia de los pacientes que son tratados allí. ¿Cuál es la sugerencia práctica? Para el ministerio, hay que tener requisitos estrictos pero razonables, y ustedes tienen que hacer asistencia técnica para que haya más UACAI. No puedo decir que todos los hospitales, los 1.800 hospitales del país pueden ser UACAI, pero sí tenemos que crecer ese número de 1 y tenemos que tener por lo menos UACAI regionales, si quieres llegar a 6 o 7, pero para poder llegar allá se necesitan incentivos, acompañamiento, medidas como el giro directo total, hacer que las UACAI cabezas de red sean incluidas obligatoriamente en las redes de todas las EPS, es decir, que haya una contratación obligatoria con esa cabeza de red y que todos los pacientes que entran allí tengan una garantía de una autorización universal, integral y obligatoria. Esas son medidas concretas para que podamos nosotros avanzar. Termino diciendo lo siguiente. Mucho resta por hacer, pero esta causa seguirá siendo noble. Nosotros desde el sector prestador sabemos que recibimos toda la carga asistencial de esta población y vamos a seguir respondiendo. Pero el sistema no está ayudando en muchos casos y otros eslabones no están cumpliendo con sus funciones. Por lo tanto, aquí hay que darle una mirada integral a este asunto. No es solo lo micro, sino que darle una mirada. Y debo decir que agradezco la citación a esta sesión porque cáncer infantil es una aproximación valiosa para entender los problemas reales del sistema y de otra manera nos permite hacer una aproximación para ajustar las soluciones tangibles y reales para evitar que cosas como las que estamos viendo sigan pasando. Muchas gracias. A usted, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, hemos